Vamos a empezar entonces con el tema que tienen que entregar hoy y que forma parte del examen final de 12º grado. Primero vamos a ver lo importante de las palabras según Mahatma Gandhi. Dice, cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos y cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Muy importante la importancia que tienen los pensamientos y las palabras para el señor Mahatma Gandhi. Entonces empezamos con el tema, el más difícil se pudiera decir, o el que lleva más tiempo por parte de ustedes, que es hacer el taller de los textos argumentativos. Para eso primero debemos tener presente que los textos argumentativos no son más que el tipo de texto donde nosotros tenemos que investigar, debemos investigar para presentar nuestras ideas de tal manera que la persona que lo lea quede convencido o persuadido, como dice aquí, convencer y persuadir, que son los objetivos, el fin último de un texto argumentativo, que lo que yo estoy presentando en ese escrito es lo correcto. ¿Cómo voy a lograr convencer a quien está leyendo el texto? En este caso, el receptor. Bueno, lo voy a lograr a través de estructurar, hacer el texto, dividirlo en 3 partes. La primera parte es la tesis, o sea, ¿qué es lo que yo voy a defender? Eso es lo primero que yo debo presentar en el primer párrafo de mi texto argumentativo. De ahí en adelante, entonces voy a presentar los argumentos y debo estar clarita o clarito, dependiendo si es un hombre o una mujer, deben estar claros en cuáles son los argumentos que voy a utilizar, si voy a estar a favor o voy a estar en contra de lo que yo voy a decir, de la tesis que voy a presentar. Y voy a ir presentando en el desarrollo del texto, párrafo por párrafo, los argumentos que me deben sustentar mi tesis. Y ya al final, entonces voy a presentar la conclusión. Deben recordar que la tesis y la conclusión están íntimamente ligadas porque la tesis debe ser defendida o refutada en la conclusión. Todo el texto debe estar conectado y debe tener una hilación. La tesis se plantea en la introducción, los argumentos se plantean en el cuerpo del trabajo y la conclusión se plantea al final, que debe, repito, reforzar la tesis. Aquí aparece la famosa plantilla de ustedes que la tienen como base para presentar o hacer su texto argumentativo. La tesis o tema aquí lo tienen puesto como la televisión, solamente. El título, que sería entonces lo que estaba preguntando la compañera, van a ser solamente el objetivo. Y aquí comienza entonces la búsqueda de información en Internet. Ahí dice información en Internet, en Wikipedia, usted puede usar periódicos, revistas digitales, todo lo que tenga a su alcance. El recurso disponible con el que usted cuenta para hacer esta parte investigativa. Y mire lo que dice, pero nunca se copia. Se puede citar la fuente, pero no se debe copiar y pegar tal cual aparece en el texto original. Si no, ya no va a ser un texto argumentativo suyo, sino un popurrí de todo lo que usted encontró en Internet. Vamos a ver entonces los argumentos. Dijimos que iban a ser argumentos de autoridad. ¿Por qué? Porque aquí está el nombre de quien dijo o la cita que usted tiene. Los argumentos a favor, los argumentos en contra. Como ustedes no están tan prácticos, yo les dije que solamente se quedaran con los argumentos a favor. Esos argumentos son los que le van a ayudar a usted a profundizar o asentar las bases de la tesis que usted está planteando. Y este sí, argumento de experiencia personal, porque el tema se presta a que usted lo adecue a la vida suya como estudiante y, ¿por qué no, a la vida personal? Adjetivos valorativos, ahí vamos a ver si saben cuáles son los adjetivos que usted utilizó en la redacción. Los conectores textuales, miren que aquí aparecen señalados en la actualidad, además también en primer lugar, todos esos conectores deben aparecer en el desarrollo del contenido. Ahí aparecen también una serie de conectores textuales, cada uno clasificados y en su módulo
tienen una serie de conectores textuales que en su oportunidad les dije, los podían buscar en internet y también los van a encontrar clasificados. Les presenté también un pequeño texto argumentativo señalado cuáles son las partes, el tema, la tesis y demás. Ese texto argumentativo, ustedes tienen ejemplos en el módulo de textos argumentativos cortos que hablan sobre la alimentación y cualquier otro tema, los demás temas que aparecen. La red social Facebook, ahí aparece entonces ese tipo de texto. Una cosa es la plantilla, miren que la plantilla es esta, va por parte. Y otra cosa es la redacción. El estudiante debe desarrollar la plantilla para entonces poder escribir, porque es inconcebible que comiencen a escribir y no hagan la plantilla. Entonces, ¿de dónde sacaron la base, el esqueleto de su texto argumentativo? A este nivel, todos deben utilizar la plantilla. Es más, al nivel que sea, porque esta plantilla es una bendición para poder redactar. Si esa plantilla la usaran los estudiantes para redactar un texto argumentativo, no me van a dejar mentir, se van a dar cuenta que se les hace más fácil la redacción del texto. Y ahora al final vamos a hacer el comentario. Vimos también dentro del módulo de este trimestre las propiedades de las palabras. Vimos palabras monosémicas y palabras polisémicas. Monosémicas son aquellas que tienen un solo significado y no se presta para otra interpretación, como en el caso de bicicleta, rinoceronte, entre otros. Y las polisémicas o la polisemia son aquellas palabras que tienen varios significados o varias acepciones y que en un momento determinado usted debe saber cuál término es el que va a utilizar de manera correcta. Las palabras sinónimas también fue un tema que trabajamos en sexto año, y las palabras antónimas, tomando en cuenta que las palabras sinónimas son aquellas que nosotros utilizamos con significado muy parecido, pero con escritura totalmente diferente. Y las antónimas son palabras que tienen un significado contrario. También, como estamos hablando de las palabras, vimos palabras homófonas y palabras parónimas. Las palabras homófonas son aquellas, homo significa igual, fono, sonido, son aquellas que suenan igual y tienen el ejemplo de ciego y ciego. Al hablar de ciego, cuando estamos hablando, no hacemos la diferenciación entre la C y la S porque no la hay a la hora de hablarla, sino a la hora de escribir. Yo no puedo decir que voy a hablar del ciego, de la persona que no ve, y voy a escribir ese ciego con S, porque al escribirlo con S ya me estoy refiriendo a otra palabra que significa, que tiene que estar relacionada con el verbo cegar. Entonces, esas son homófonas, palabras que suenan igual, pero que tienen un significado distinto y que por una letra hacen que cambien el significado. También están las palabras parónimas. Las palabras parónimas son aquellas que tienen parecida pronunciación y significado totalmente distinto. Y aquí hay un ejemplo clarito: aptitud y actitud. Se parecen, pero no son. Cambia el significado y cambia la pronunciación. ¿Para qué nos va a servir esta parte de las palabras y todo lo demás? Nos va a servir para ampliar nuestro vocabulario, en especial para la ampliación de nuestro vocabulario. Nos va a ayudar a desarrollar la inteligencia, la capacidad de argumentar que están utilizando en su texto, y nos va a ayudar a desarrollar el pensamiento. Y lo más importante, nos va a ayudar a mejorar nuestras habilidades comunicativas, tanto de manera oral como de manera escrita. Otro de los temas que vimos en este trimestre fue la literatura de tradición oral. Vimos sus características. Recuerden que estábamos viendo que todos esos elementos, la leyenda, el mito, el cuento, son de carácter anónimo, en especial la leyenda y el mito son de carácter anónimo, que nacen de la necesidad de un lugar de transmitir una información y como va de boca en boca, pueda que no tenga el mismo contenido en una región o en el otro, específicamente en las leyendas. Recuerden que hablamos que dentro de esas manifestaciones
de literatura de tradición oral, tenemos el mito, la leyenda, los juegos y rondas, las adivinanzas, los trabalenguas. Y el cuento, hicimos la salvedad de que el cuento ese sí tiene autor, que a diferencia de la leyenda no lo tiene, el mito tampoco, ni los juegos y rondas, de eso no vamos a encontrar realizado por, no lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque son de tradición oral. Con relación a las leyendas, también le hice las observaciones de que el autor de las leyendas, del libro Leyendas Chiricanas, es el profesor César Zamudio, pero él es el autor del libro. Él recopiló las leyendas que aparecen en ese libro para que no se perdieran y quedaran puestas en un libro para conservar la tradición de ese tipo de literatura. No es que él las hizo, él las recopiló. Otros elementos que vimos también, las adivinanzas y los trabalenguas. Hablamos también de la biografía, que no es que ustedes iban a hacer una biografía, sino que el objetivo era que ustedes leyeran la biografía y pudieran extraer puntos importantes que después iban a comparar con otros personajes de la humanidad. Vimos la definición de biografía al decir que era presentar la vida de una persona. Con la biografía nosotros podemos estudiar el contexto histórico, político y social que estaba en el entorno de ese personaje, narra los acontecimientos y logros más importantes y pues generalmente el término bio significa vida, grafía, descripción, que textualmente es descripción de la vida de un personaje. Después que ustedes leían las biografías, el taller decía que tenían que hacer un cuadro comparativo y ahí le presento un ejemplo de cuadro comparativo. No es asunto de copiar la biografía aquí, aquí y acá, y cuando vamos a leer el contenido, en un lado habla de cuándo nació y en el otro habla lo que ganó. Ahí no estamos comparando nada. Debemos ser ordenados. Para elaborar una buena biografía, cuando lo lleguen a hacer, primero debemos investigar, centrarnos en quién vamos a escribir. Después debiéramos buscar toda la información y hacer el borrador de la información que se buscó, que se recopiló a través de las distintas lecturas. Eso con relación a las biografías. Y aquí hay un cuadro comparativo para ejemplificar específicamente a los estudiantes modulares qué es lo que tienen que hacer con las biografías que aparecen en el módulo. Ejemplo, vamos a poner aquí que el personaje 1 sería Mahatma Gandhi, el personaje 2 Nelson Mandela y el personaje 3 Chico Méndez. Un ejemplo. ¿Qué voy a buscar de cada uno de ellos? Voy a buscar cuándo nació. Aquí está. Voy a poner en los tres cuándo nacieron. ¿Qué voy a buscar después? Nacionalidad. Bueno, voy a poner la nacionalidad de este y de este. Eso es un cuadro comparativo. Tomando en cuenta que en ese cuadro comparativo deben desarrollar las opciones que aparecen en el módulo que claramente están señaladas. Cuando dimos ortografía, hablamos de las palabras compuestas y mencionamos una serie de reglas, que son 5, que están relacionadas a cómo poner la tilde correctamente a las palabras compuestas. Dijimos que las palabras compuestas eran la unión de dos palabras simples y generalmente le ponemos el ejemplo de paraguas. Paraguas. Eso es son dos palabras simples que al unirse hacen una y es paraguas. Cada una de ellas cada una de esas palabras compuestas tiene una regla distinta para saber y poder ponerle la tilde de manera correcta. Una de estas aparece aquí. Cuando las palabras van separadas por guión, cada una de las palabras que están separadas por guión mantienen la tilde como palabra simple. No hay que quitársela. Pero en el caso del 17º, cuando yo tengo dos palabras y ambas tienen tilde, entonces voy a hacer una sola y no las voy a separar por guión. La primera parte va a perder la tilde y la va a conservar la segunda. Recuerden que en español solamente las palabras tienen una tilde. Entonces, como no puedo decir 17º con dos tildes, entonces tengo que quitarle la tilde a la primera parte y séptimo la va a mantener. Cuando tengo un verbo y le agrego un pronombre enclítico, o le agrego 2 o le agrego 3, entonces a ese verbo le debo aplicar
a la palabra nueva que surgió, le debo aplicar las reglas normales de acentuación. Recordando que las reglas normales de acentuación es agudas, graves, en. Vimos también el uso del punto y la coma. Dijimos que el punto era un signo de puntuación que indica una pausa un poco más larga que la coma, que hay ciertas reglas que debemos tener presente a la hora de utilizar un punto. Ejemplo, cuando usamos abreviatura, es la abreviatura y el punto de una vez. Que en los títulos no debo poner punto. Los puntos son exclusivos para párrafos, enunciados, oraciones, no para frases. No deben llevar punto al final. La coma también dijimos que era un signo que enmarca una pausa, que da una entonación distinta al contenido que nosotros estamos leyendo o que estamos escribiendo. Y hay ciertos usos, normas que debemos tener presente y poner en práctica cuando estamos escribiendo el día y la fecha. Debemos separar la fecha de el lugar y la fecha, debemos separar el lugar de la fecha. También habla de la coma adversativa, que se coloca coma antes de ciertas conjunciones como más, pero, aunque esas entre algunas de las normas que están señaladas en el módulo. Esos son los temas que nosotros trabajamos en este trimestre. No quedó ninguno por fuera. Palabras compuestas, textos argumentativos, literatura oral, la biografía. Faltó en esta recopilación el del diario, que vimos el diario de Ana Frank como el ejemplo del diario como un texto narrativo donde se va contando poco a poco los sucesos que le van a pasar, que van aconteciendo en ese determinado momento de la vida de la joven Ana Frank. Esa parte de la teoría usted la tiene en el módulo clara y específicamente. Al final de su módulo, tanto de ciencias como de humanidades, aparece después de la lectura que hicieron en la primera clase acá a los virtuales y que los estudiantes modulares tienen al final de su módulo, aparece la siguiente indicación: investiga la biografía de Horacio Quiroga y Dante Alighieri. Es este que está aquí. En esta parte deben tener claro, ustedes tienen el cuadro en el módulo, deben tener claro que cada uno de estos dos, tanto Horacio Quiroga como Dante Alighieri, tienen que hacerle un cuadro distinto. No pueden meter los dos autores en el mismo cuadro. Son dos cuadros distintos. Recuerden, los estudiantes modulares, que es obligatorio entregar el módulo con la autoevaluación que dice autoevaluación para el participante modular, que no es la misma del estudiante virtual. ¿A qué los lleva eso? A que usted debe leer las indicaciones del módulo y desarrollar el que es exclusivo para los estudiantes modulares. Y la coevaluación también la deben llenar. Esa es igual tanto para virtual como para modular. La única que cambia es la autoevaluación. No pueden entregar el módulo de español sin la auto y la coevaluación porque pierden 20% de la nota. Es obligación del estudiante, tanto virtual como modular, hacer la auto y la coevaluación. Recuerden que dentro del módulo están las actividades asignadas para exámenes mensuales y examen final. Todas las actividades del módulo deben resolverse lo más claro y preciso posible. Si usted dice que no hay espacio en el módulo, desarrolla la actividad en una página aparte y engrápela dentro del material donde debe ir dentro del módulo. No es que van a tener el módulo por un lado nada más con el nombre y todas las actividades sueltas por otro lado. Si usted hace aquí y dice que no tiene espacio para hacer esto, bueno, haga la actividad y engrape aquí mismo, en esa misma sección, engrape la actividad que usted hizo, ya que en el módulo no hay espacio. Y así se evitan problemas de que digan después que se le perdieron las páginas del módulo. Si se va a perder el módulo, se pierde completo. Y no hay excusas que vayan a decir que yo entregué y que no está las páginas, porque eso no sucede. Lo que usted va dentro del sobre, ahí mismo viene de vuelta. Recuerden que tienen fecha de entrega esta semana, del 11 al 18. No hay 19, no hay 20.
Del 11 al 18 han tenido 3 meses para entregar. Si ustedes no entregan en el colegio, entonces no me llamen porque yo no recibo módulos que no sean de manos de la administración del plantel. Así tengan la excusa que sea. Si tienen una excusa de peso, usted la remite a la administración y la administración me llama y me dice, profesora, mire, este módulo hay que revisarlo por esto y yo lo recibo. Pero fuera de la institución, yo no le recibo módulos a nadie. Norma, deben de hacer auto y coevaluación, hacer las actividades, todas las del módulo y más en esta oportunidad que están señaladas cuáles son los mensuales y cuál es el examen final. Recuerde que si usted no hace el examen final, usted tiene grandes posibilidades de perder la materia porque tiene un valor de 30%. Y para poder salvar la materia tiene que haber ganado 5 en todas las demás actividades. Y con todo y eso, la nota no sería la más agradable para su vista. Así que procuren resolver todo el módulo y seguir las indicaciones que aparecen ahí.